potente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Para la alabanza. Y potente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo lo que haces para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad. Te pertenezco, tuyo es alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, persona y tu poder. Por reunirnos aquí, queremos adorarte con toda tu magnificencia. Con nuestro corazón, reconocerte hoy como el Señor de nuestra vida. Por reunirnos aquí, queremos adorarte con toda tu magnificencia. Con nuestro corazón, reconocerte hoy como el Señor de nuestra vida. Por eso, soberano Señor, quiero estar bajo tu voluntad. te pertenezco, tuyo soy y alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Muy buenos días, mis hermanos. Qué agradable es estar aquí esta mañana. Hoy tenemos algunas o muchas ausencias. Todavía algunos hermanos no han venido, pero también tenemos varias visitas. Yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a todas las personas que nos visitan en esta mañana. Qué agradable es tenerlos aquí con nosotros. Hoy, en toda la zona de Cúcuta, en todas las 25 iglesias, tenemos un tema diferente al del mes pasado. Ya se fue el mes de febrero, llegó el mes de marzo. En el mes de febrero hablamos de la gracia. Y este mes, bueno, la gracia según la Biblia. Y este mes, el mes de marzo, vamos a hablar de la prosperidad según la Biblia. Hemos oído tanto de la prosperidad, hay una corriente que se formó hace algunos años en Latinoamérica. Resulta que a través de la historia, permítame porque me toca hablar así, no me gusta hablar de las organizaciones, pero cuando hablamos de un tema de esto, tenemos que hablar de las organizaciones. Hace muchos años atrás, la religión tradicional o la religión católica venía siendo criticada. Muchos de los filósofos de la historia criticaron a la religión católica porque decían que en los pueblos donde esta religión se acentuaba y se hacía poderosa, se hacían también estos pueblos pobres, empobrecían a los pueblos. Así que algunos de ellos llegaron a decir que esta religión, era como una especie de narcótico. Hubo uno de los pensadores que dijo que la religión era el opio del pueblo. En aquella época el opio era la coca. La coca.
Entonces, algunos que no conocen mucho de esa terminología, el opio también era un narcótico parecido a la coca. Entonces, se formó un movimiento en América Latina de esta misma religión para tratar de cambiar ese tipo de mentalidad y supuestamente voltear el contexto. Y crearon una teología que se llamó la teología de la liberación, y luego uno de los atenuantes de esta era la teología de la prosperidad. Lo que me llama mucho la atención es que si bien no fueron las iglesias evangélicas las que propiamente crearon esta teología, hoy en día son los que más la predican, sobre todo los de corte neopentecostal. Esto va a la mano con este tipo de movimiento. Vamos a leer entonces nuestro versículo clave. Quizás durante todo el mes lo tendremos. Y la palabra de Dios dice así. Ayúdenme leyendo este versículo. Dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos inclinamos ante tu inmensa y poderosa misericordia y reconocemos que solo estamos aquí por ella. Reconocemos que no existe méritos en nosotros para obtener algo de ti, para obtener algo de tu poder, de tu divinidad, de tu provisión. Solo es por tu gracia infinita. No existen méritos humanos para que tú, Señor, nos regales ni la salvación, ni tu provisión, ni siquiera la existencia. Es solo por tu misericordia. Y te suplicamos que por la obra de tu Espíritu Santo nos permitas captar lo que tu palabra dice. Y que también abras nuestros ojos para ver el error, Señor, muy predicado en esta época. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, hablando de la prosperidad, como decía, la teología de la prosperidad ha introducido varios énfasis. Es muy común oír hablar de esto. Por ejemplo, se habla mucho de salud. Si usted está enfermo, venga. Usan una de las necesidades básicas del ser humano, como es su salud. ¿A quién le gusta estar enfermo? Si yo dijera en esta mañana, el Señor me ha revelado que aquí hay una persona enferma, ¿será verdad eso? Bueno, la primera parte no es que el Señor me lo ha revelado. Es que yo sé que por lo menos aquí hay más de una persona enferma. Entonces se utilizan algunos tipos de estrategias, de trucos para impactar las personas. Otro énfasis es en las riquezas. Hubo uno de estos gurúes de esta época, de la predicación de este tipo de evangelio, que dijo, Señor, ¿yo para qué quiero una ciudad en el cielo con calles de oro, de esmeralda? Yo necesito toda esa riqueza, es ahora. ¿Para qué el cielo? Lo quiero ya. Esas son las blasfemias que se oyen comúnmente. Y por esa razón, acompañado a esto también está la confesión positiva. ¿Recuerdan la confesión positiva? ¿Cómo es que es? Créalo, primero créalo. Luego, declárelo y luego, reclámelo. Esa es una. Y lo otro es, tenga cuidado, porque la palabra suya tiene poder. Usted tiene que atar con su palabra a los demonios, los problemas, acabarlos. Pero la Biblia nos habla de una manera muy diferente.
El que sí tiene una palabra poderosa, capaz de crear, capaz de desbaratar, capaz de resucitar, es Dios, no el hombre. Así que este tipo de teología lo que incita es al hombre a creerse Dios y a la independencia de Dios. El enfoque es tener riqueza y tener buena salud aquí y ahora. Ese es el enfoque de este tipo de teología. No hablan de la manera de vivir, no hablan de la santidad práctica, no hablan del pecado porque para ellos no existen estos términos. Hablan es de dinero y de salud. Ok. La Biblia sí habla de eso. La Biblia se habla de prosperidad, pero la Biblia habla de prosperidad con términos muy completamente diferentes a lo que ellos usan. ¿Correcto? La mayoría de estos predicadores, esto es un artículo que tomé, está pegado ahí, no es mío, hasta la mayúscula. La mayúscula sí es una pregunta que hago yo, pero dice el artículo que bajé. La mayoría de estos predicadores tienen su propio programa de televisión, escriben libros sobre el tema de la prosperidad y atraen a muchas personas con sus megas iglesias. ¿Qué significa eso? Iglesias grandes. Y parece que a la gente le gusta más y más. Discúlpeme lo que voy a decir, pero he visto creyentes de nuestra Iglesia Alianza, no digo que de aquí, leyendo esos libros. ¿Qué tienen que leer? Eso no sirve, hermanos. Ensucia la mente de nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre la prosperidad? Sí, señor, ese es un tema muy importante. Óigame, ¿sabe qué es tan importante? Que cuando un tema es tan importante en la Biblia, Dios no usa una sola palabra para hablar del tema, utiliza muchas. Y Dios, en el Antiguo Testamento, utilizó 9 palabras. El Antiguo Testamento es el que más habla de prosperidad. Utilizó 9 palabras hebreas para hablar de la prosperidad. Algunas de ellas van a aparecer en la definición o en las definiciones. Por esa razón, cuando vamos a hablar de lo que es la prosperidad, tenemos que hablar de varias maneras. Porque Dios ve la prosperidad desde diferentes maneras. Pero todas ellas están conexas entre sí. Entonces, el tema de la prosperidad es muy importante en la Biblia, pero tiene otros matices muy diferentes a los que los predicadores de la teología de la falsa prosperidad enseñan. Por ejemplo, el pecado siempre destruye el disfrute de lo que Dios da. Dice Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy así no se presenta la prosperidad. Otro, no hay prosperidad sin Biblia. No hay prosperidad sin palabra de Dios. Otro, no hay prosperidad sin Dios. Otro tema que de pronto en algún momento vamos a tocar, posiblemente, es que Dios prospera momentáneamente a las personas malas. ¿Y sabe para qué las prospera? Momentáneamente, porque esa no es una verdadera prosperidad. Es una prosperidad parcial, si podemos decirlo así. Consiguen muchísimas riquezas, hacen maldad y prosperan, dice la palabra de Dios. ¿Pero para qué prosperan? Para luego ser destruidos. Para luego Dios aplicarles el juicio. ¿Y saben ustedes que algunos creyentes quieren seguir el mismo modelo? De prosperar rápido. Ahora, también la prosperidad en la Biblia no tiene que ver con tener cantidades de cosas, sino con tener carácter y con hacer las cosas correctas y disfrutar de lo que Dios nos da. Usted puede tener muchas cosas y no disfrutarlas. Y eso no es prosperidad. ¿Correcto? Muy bien. Primero vamos a analizar un poquito, tampoco vamos a dedicarle tanto tiempo a los conceptos falsos de la doctrina de la prosperidad. Para la prosperidad falsa, prosperidad es tener una mentalidad positiva. ¿Han oído algo? No, usted no puede decir, ay, cariñosamente, este es mi carrito. No, señor. No se puede decir carrito. Es carrazo. Me voy para mi casita. No, señor.
Eso es una maldición. ¿Cómo va a hablar de la casita? Es mi mansión. No, hermanos. Es casa. Y si usted quiere decirle casita, eso no la va a reducir. Y si le dice casota, no la va a ampliar. Quien la ampliará será Dios en su determinado momento, ¿correcto? También hay un énfasis, como decíamos al comienzo, de tener salud. Si usted está enfermo, entonces usted está bajo maldición de Dios. Y la única manera de salir de esta maldición es que usted, bueno, ahora lo vamos a ver. Otro, prosperidad es tener dominio sobre todo, por ejemplo, sobre los demonios. Hay que atar los demonios todos los días. Hay que levantarse y enseguida comenzar a atar, a quitar todas las maldiciones. Porque en el fondo la prosperidad le ha enseñado, la falsa prosperidad le ha enseñado a la gente que tiene el poder de tener dominio sobre todo. Y dice la Escritura que el único que tiene dominio sobre todo es Dios. Sobre las enfermedades, hermanos, las enfermedades llegarán cuando y como Dios quiera. Si Dios quiere. Si Dios no quiere, no llegarán. Si Dios lo va a permitir, no importa que usted sea cuidadoso, que no importa que usted se haga exámenes todos los días, Dios lo va a hacer porque cumplirá su propósito. Enfermó a Job, ¿sí recuerdan? Con un propósito. Dios maneja de una manera perfecta nuestra salud, hermanos. Eso no quiere decir que nosotros debemos ser descuidados. Hay que ser cuidadosos, porque Dios ordena que seamos cuidadosos de nuestra salud. Pero entendamos, mi salud no depende de mí. ¿Depende de quién? Así es. Siempre ha dependido y dependerá de Dios. Otro, quieren tener control de la política. Por esa razón, usted ha visto desde la Constitución de 1991, cuando se abrió este espacio, hay muchos evangélicos en la política, pero muchos han salido por la puerta de atrás. Muchos están investigados, otros están encarcelados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios no nos mandó a dirigir, a controlar, a gobernar el reino que gobierna el diablo. Nosotros hacemos parte de un reino completamente diferente. Es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no entra la política. El reino de Dios no se maneja por política. La política pertenece a este mundo y la política está bajo el impacto del diablo. La política es como los hombres, pecadores. Por esa razón, los que están esperando que haya una redención de nuestra patria por cuenta de los políticos, yo les suplico que lean la Biblia y se contextualicen sobre lo que ella dice. Y que no se asusten sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es solo el inicio de lo que vendrá. Así que, hermanos, el único redentor es Cristo. Y habrá paz, habrá seguridad verdadera. Habrá justicia solo cuando Cristo reine en el planeta Tierra. Mientras tanto, no. Así se suba usted. ¿Correcto? Así que lo normal es eso, que un creyente, al intentar gobernar o participar dentro de la estructura de este mundo, tiene que hacerse parte de la estructura para poder actuar allí. ¿Correcto? Otra definición que ellos tienen es, si se tiene muchísima gente, ¿cómo tener una iglesia próspera? Una iglesia de 5,000, 50,000 miembros. Esa es una iglesia próspera. Hermanos, la cantidad de gente no significa que haya prosperidad. Son definiciones falsas. Tener muchos bienes, eso es falsamente descrito como prosperidad. Entendemos que los bienes son correctos y hacen parte de la prosperidad, pero no son la prosperidad, ellos solos. ¿Correcto? Entonces ya hablamos cuál es el origen de la
teología de la prosperidad, según 2 de Pedro 2:3, la avaricia de los seres humanos. Y por esa avaricia, como dice 2 de Pedro, hacen a las personas un objeto mercancil. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Eso dice la Biblia, hermanos. Si tu hijo es un drogadicto, pacta. Bueno, ustedes me contestan, ¿listo? Ustedes me contestan. Si tu hijo es un drogadicto, si tu marido te dejó, si estás en bancarrota, si tienes alguna enfermedad, eso es lo que dice. Ahora, ¿habla la Biblia de pacto? Sí, pero no como ellos dicen. Primero, porque los pactos los hace Dios, no los hace el hombre. El término pacto en el Antiguo Testamento, berit, significa decretos que Dios establece, por los cuales Él mismo se va a dirigir en la administración con el ser humano. Los pactos no los hace el hombre con Dios. Para pactar con Dios se necesitaría ser otro Dios como Dios, y no hay más Dios que Dios. La Biblia nos habla de votos. Sí. Vemos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, los judíos hacían votos con Dios. ¿Qué es un voto? Es que le hacían a Dios compromisos. ¿Recuerdan? Las mujeres estaban estudiando primer libro de Samuel. Ana hizo un voto. ¿Cuál fue el voto? Entregarle al hijo si Dios se lo daba. Y se lo entregó. Se lo entregó. Ese es un voto. Eso no es un pacto, porque Ana no era Dios. ¿Sí estamos? Ese es términos de la Biblia y hay que distinguirlos uno del otro. Bueno, miren lo que dice entonces 2 de Corintios 2:17 y Judas 1:11. Acompáñame leyendo. Dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice el apóstol Pablo, en la época del apóstol Pablo también habían falsos predicadores y predicaban por plata. ¿Y sabe qué hacían? Tomaban la Biblia y la cambiaban, como hoy. Usaban la Biblia para sus propios negocios. En aquella época también habían empresas de fe. En estos momentos en Colombia hay investigaciones sobre iglesias por sus movimientos y han encontrado las autoridades que esos grupos o algunos grupos se han convertido en lavadores de activos y allí se ejecutan algunas actividades ilegales, entre ellas de expropiar a las personas de sus bienes, a los miembros. Esas son cosas que han encontrado. Y lo hacen supuestamente en el nombre de Dios, usando a Dios. Y encontramos que aún en el Antiguo Testamento había un falso profeta que trabajaba por plata. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Balaam trabajaba por platica. Y por esa razón, en el Nuevo Testamento Dios dice que todos aquellos que andan detrás de la plata de los creyentes son Balaames. Son también falsos profetas. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Siguen la misma mentalidad de este hombre, Balaam. Muy bien. Correcto. Vamos a meternos rápidamente a lo que la Biblia dice de prosperidad. ¿Cómo define Dios la prosperidad? ¿Sí habla la Biblia de este tema? Claro que sí. Es tan importante que Dios utiliza 10 palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de este tema. Es importante entonces que entendamos esa realidad. Una de las primeras definiciones que Dios hace de prosperidad es tener la presencia divina en la vida. Si no se tiene a Dios, no se tiene la prosperidad. Porque la prosperidad está o viene por Dios.
por Dios. Vamos a encontrar varios casos, varios versículos que nos hablan de esto. Vamos a leer Segundo de Reyes 18:7. Dice así: y Jehová estaba con él, y donde quieras que salía, prosperaba. ¿Por qué prosperaba? ¿Por qué prosperaba? Porque Jehová estaba con él. Así que si alguien tiene a Dios en su vida, ya es próspero. Ya es próspero. Hay un himno muy bonito aquí, no lo hemos enseñado, que dice que sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. La mayor ganancia, la mayor prosperidad que Dios le da a un ser humano es darle a su Hijo, darle a su Espíritu Santo. Por esa razón, en Efesios capítulo 1, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. El creyente no solamente tiene herencia, sino que el creyente tiene un anticipo de esa herencia, y es el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos al Padre viviendo en nosotros, al Hijo viviendo en nosotros, y al Espíritu Santo también. ¿Queremos más? Y por esa razón Romanos capítulo 8 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que usted y yo ya somos prósperos por tener a Dios. ¿Dicen amén? Así es. Porque si tenemos a Dios, lo demás también lo tenemos. Así es. Pero estos gurúes de la prosperidad no hablan de estos temas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es una gran verdad, hermanos. Entienda que usted no prospera por sus propios esfuerzos. Sí tiene que esforzarse, porque vamos a verlo después. Dios nos ordena que hay que esforzarnos, que hay que ser valiente, que hay que trabajar. Pero entienda usted que la prosperidad suya no depende del trabajo que usted haga, de su esfuerzo físico, depende de lo que Dios haga en y a favor suyo. Así es. Como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Seguimos leyendo en Segundo de Reyes 18. Y Jehová estaba con él. Exacto. Y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Dios, a Jehová tu Dios, como él te ha dicho. Eso fue lo que le dijo David a su hijo Salomón. Si Jehová estaba con él, hay prosperidad. Hay prosperidad. Es interesante que arriba el rey se rebeló contra aquel que lo estaba subyugando y Dios lo prosperó, a pesar de que el ejército del otro era mucho más grande. Porque ¿cuál era la clave para ser próspero? Que Jehová esté conmigo. Esa es la clave. Ese es el primer elemento y la primera descripción y definición de la Biblia sobre prosperidad. Si Jehová está contigo, tienes prosperidad. Si Jehová no está, lo siento. Podrás tener mucha plata, podrás tener mucha riqueza, pero no tendrás nada. Diremos la segunda definición. Ese Dios que está conmigo también tiene la capacidad de llevarnos desde un lugar a otro en todos los aspectos de la vida. Puede llevar tu vida espiritual, puede llevar tu familia, puede llevar tu empresa, puede llevar tu carro. Inclusive indica que los viajes son dirigidos por Dios. En aquella época, los Mercedes-Benz de aquella época, los Ford eran los camellos, ¿no? Y Dios mismo cuidaba el proceso de un viaje de un lugar a otro. Y hoy también es lo mismo. Por esa razón, prosperar es ser llevados o empujados por Dios para lograr alguna meta en alguna área. En alguna área.
Por esa razón, hermano, el versículo que leíamos de Santiago, hay que primero ponerle los planes a Dios, los viajes a Dios, los proyectos a Dios, y Dios lo va a llevar a cabo como Él quiere, si Él quiere, cuando Él quiere. Hay que aprender a depender de Dios en todos los aspectos de la vida, porque no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Miren lo que dice Génesis 24:21. Lean conmigo. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Quién prosperó el viaje? ¿Ve? ¿Cuán interesante es esto? Es Dios el que prospera la vida de nosotros en todos los aspectos. Nuestros ires y venires. Es Dios. No somos nosotros. Ok. También en Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este es José. Este es José. Aquí tenemos la primera y la segunda definición. Primero, ¿por qué prosperaba José? Por dos razones. La primera parte, porque Jehová estaba con él. La segunda parte, porque Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que hacía, lo hacía prosperar. Ahí está la definición de prosperidad. ¿Sí está bien, hermano? Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí están las dos. ¿Cómo es que Dios habla de la prosperidad? Que Dios esté con usted. Si usted no está o no tiene a Dios en su vida, le tocará esforzarse solo, sin la ayuda de Dios. Pero qué maravilloso es ver que Dios está presente en nuestras vidas y que no solamente está presente, sino que está haciendo próspero todo lo que yo hago. Esa es la clave. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es interesante este versículo. Hay varios de los escritores bíblicos que le hacen ese reclamo a Dios. Habacuc es uno. Y otros más. Y le preguntan a Dios, ¿por qué tú prosperas a aquellos que hacen maldades? Salmo 37 nos explica, porque también el salmista tiene la misma curiosidad. ¿Cómo es que ellos prosperan? Y sabemos que si tienen prosperidad, si se multiplica la plata, si tienen bienes, ¿quién es el que se los ha dado? Dios. Ahora la respuesta de Dios es, ellos prosperan momentáneamente para luego ser cortados definitivamente. Esa es la respuesta de Dios. Quise meter este versículo allí para que entendamos esa realidad. Vivimos en el mismo mundo donde vivieron los autores bíblicos. Y Dios todavía sigue enriqueciendo momentáneamente a muchas personas. ¿Cuánta riqueza no tuvo Pablo Escobar? Dios le permitió acumular. Y pasemos por la lista de una cantidad de personas. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muy bien. Pasemos entonces a la tercera definición. Para poder para poder prosperar se necesita ser sabio. Ser sabio. Y Dios dice que la sabiduría es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. Y Dios dice que la sabiduría es algo que Él da a las personas y no proviene del ser humano mismo. Por esa razón, es la capacitación divina que hace sabio, que hace prudente e inteligente. ¿Para qué sirve la prudencia? ¿Para qué sirve la sabiduría? Primero, para ver los peligros, para ver los fracasos. Y segundo,
para ejecutar las cosas correctas. Para eso sirve la sabiduría. Un sabio o una mujer sabia, porque la Biblia habla de que la mujer prudente es una bendición o es una herencia que Dios le da a algunos hombres. Y hay algunos hombres que no van a tener una mujer sabia y Dios no se las va a dar. Porque la sabiduría la da Él a quien Él quiere. La sabiduría no la controla el ser humano. Así que para poder ser próspero se necesita tener la sabiduría de Dios. Sin sabiduría, las personas están huecas. ¿Sí recuerdan que dice que una mujer hermosa y sin prudencia, sin sabiduría, es como una joya en el hocico de un puerco, de un cerdo? Porque ella no va a saber cómo manejar su belleza. La sabiduría se necesita para todas las áreas de la vida. Leamos entonces los versículos. Dice Proverbios 16, el entendido, que es la palabra sabio, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, el bien es algo, o la prosperidad es algo normal. Eso es lo que va a obtener el que tenga la capacidad de ser entendido, de ser prudente, de ser sabio. Si alguien quiere saber de este tema, de la sabiduría, léase los 31 capítulos del libro de Proverbios. Nos habla de la sabiduría, tanto en el hombre como en la mujer. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, la que no tiene sabiduría, con sus manos la derriba. ¿Conoce mujeres así? Bueno. Jeremías 9, 23 y 24 dice, el 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabe cuál es la mayor dignidad que un ser humano tiene? Que Dios le dé la sabiduría para que pueda conocerla. También en Primera de Corintios capítulo 2, dice que los seres humanos no tienen, ni siquiera los príncipes, los más estudiados de este mundo, no tienen la sabiduría de Dios. Voy a leer esos versículos para ustedes. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, que Dios ya nos ha dado otra prosperidad más. No solamente su presencia, no solamente su guía, sino también su sabiduría, su palabra. Así que no hay prosperidad sin la sabiduría de Dios. Y usted la tiene en sus manos, usted la tiene en su corazón, usted la tiene en su mente. Aprovéchela, aprovéchela. Dice Proverbio que la sabiduría es más importante, es mucho más valiosa que todas las piedras preciosas que se puedan conseguir en este mundo. Si usted ya tiene la sabiduría de Dios, usted ya tiene la prosperidad de Dios. Ahora hay que aplicarla. ¿Amén? Muy bien. Vamos a la cuarta definición entonces de prosperidad. Es
hacer lo más sano y correcto, lo cual da como resultado la prosperidad. O sea, para prosperar según esta definición, hay que ser correctos. Hay que tener el carácter bueno que Dios provee a las personas. Y hay que hacer lo correcto. Dios no nos prospera con cosas malas. Si usted va a vender papa, venda las papas buenas. Si va a vender frijoles, no le eche piedra para que pese más. Si va a vender leche, no le eche agua. Venda leche. Haga lo correcto. Pero si es que si le echo agua, voy a obtener más ganancia, pero esa ganancia es maldición para usted y no es prosperidad. Hermanos, vivimos en un mundo de falsedad. Usted va a mandar a arreglar su carro y le echan hueso duro y le dejan lo podrido ahí abajo. Si va a mandar a arreglar una pared, no le echan la cantidad de cementos adecuado. Si va a mandar a arreglar el piso, lo mismo. Esa es la clase de cosas que vivimos hoy. Prosperidad es hacer lo correcto, lo mejor, lo excelente, lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque quien le va a dar el pago a usted será Dios. Y si usted no hace las cosas correctas, Dios se va a encargar de darle el vuelto, de darle el pago. Eso es lo que Dios dice. Vamos a mirar el versículo. Miren la primera persona que le dijo Dios esto, a Caín. Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Se lo dijo Dios a Caín. Porque Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le intentó ocultar lo que Dios ya sabía. Dios sabía que había matado a su hermano. Y Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo que Dios hace es así. Por eso cuando Dios hizo los árboles, los hizo buenos. Y usted come de los árboles y es bueno. Y dice la Escritura que todo lo que Dios creó es bueno. Aunque hay algunos predicando hoy que no, que lo que Dios hizo no es bueno. Es bueno. Solo que usted debe ser sabio en cómo consumir lo que Dios le ha dado. Lea el manual. Aquí está. ¿Cómo debe comer? Usted no debe ir a buscar a ninguna otra fuente. ¿Cómo debe comer? Aquí en la Biblia dice cómo debe comer. Ok. Hay algo interesante, ¿no? Dios también nos da ganancias. ¿Cómo ganamos nosotros? Bueno, ponemos a disposición de una empresa nuestras fuerzas, nuestra inteligencia y como producto de ello obtenemos ganancias. Algunos hacen alguna cosa, realizan un trabajo y reciben el beneficio. El término prosperar también significa que Dios nos da ganancias para dos cosas. Aquí según este versículo, para dos cosas. Para ahorrar y para ofrendar. Me llama mucho la atención este término. Este término prosperar significa tener para ofrendar, tener para acumular o para ahorrar. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorritos?
Eso es prosperidad. No dice Dios que sea la cantidad. Si usted tiene ahorro, es porque Dios le dio de sobra, cubrió las necesidades y pudo ahorrar. ¿Cuántos pudimos traer la ofrenda hoy? ¡Ay, qué delicioso! Ya eso es prosperidad según este término. Eso es prosperidad. El hecho de poder, por esa razón en 1 de Corintios capítulo 16, dice que cada uno, según haya prosperado, ponga aparte algo. Si usted tiene la capacidad hoy de ofrendarle a Dios, y si tiene algo guardado, acuñado por ahí en alguna parte, eso es prosperidad. ¿Usted sabe que hay muchas personas que Dios no le ha dado para eso? ¿Usted sabe que Dios no le ha dado a algunas personas en este mundo hoy para tener algo acuñado por ahí? ¿Para ahorrar? ¿O Dios no le ha dado para ofrendar? Eso es, dice el Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Yo le pregunto a usted, ¿usted dónde está? ¿En cuál de los dos grupos? ¿Un rico que no tiene nada? ¿O un pobre que tiene muchas riquezas? ¿Dónde está usted? Usted tiene muchas riquezas. ¿Sabe? He notado que nosotros los que nos consideramos pobres, una de las cosas que hacemos es despreciar lo que Dios nos ha dado. Otro proverbio dice, en la casa del pobre hay mucho pan. En el barbecho del pobre hay mucho pan. El barbecho es la despensa por allá pero se pierde por falta de juicio. Él ni siquiera sabe lo que tiene. Ni siquiera sabe lo que tiene. Y no lo valora. Y menos lo disfruta. Así que la gran realidad es que Dios nos da ganancias, nos da dinero, nos da beneficios. No sé si usted se ha puesto a sacar cuenta de cuántas cosas Dios le está dando todos los días. Y es grande lo que Dios nos da. Algunos viven quejándose y no disfrutan lo que Dios le da. Muy bien, pasemos a la siguiente. Esta definición es tener grasa, ya sea en el cuerpo o en las carnes para comer, es considerado, según este término, prosperidad. ¿Tiene algo de grasa usted en el cuerpo? Interesante, ¿no? Me llama la atención que según la Biblia, tener grasa indica que Dios nos ha prosperado ya. Tener un pedazo de carne que podamos poner allí en la parrilla, en el fogón, indica que es Dios quien nos ha prosperado ya. Estoy solamente compartiendo con ustedes los términos bíblicos que Dios usa para hablar de prosperidad y lo que significan. Hoy en día se detesta la grasa, ¿no? Del cuerpo. No se quiere tener grasita. Bueno, póngase a dieta hasta donde sea necesario, pero también entienda que si se vuelve por ahí ¿cómo se llama? Cuando una persona ya no quiere comer porque engorda, entonces también es un problema. Si se vuelve anoréxica, también, o anoréxico, porque ya no es un problema de mujer. También hay hombres anoréxicos. No vaya a pensar que los que tienen el cuerpo más delgado también tienen grasa. También tienen grasa. Hasta en los huesos tienen grasa. Bueno, bien. Sigamos al siguiente. Prosperar es tener de Dios abundancia y satisfacción. ¿Quiénes tienen abundancia? ¿Quiénes pudieron comerse un buen desayuno? ¿Quiénes pudieron comer ayer bien? Disfrutar de esa comida. Porque es interesante que no solamente significa
tener abundancia. Prosperar es disfrutar de esa abundancia. ¿Saben ustedes que según ese versículo hay personas que tienen abundancia y no la disfrutan? Por esa razón este proverbio considera que quienes tienen mucha abundancia y no la disfrutan son pobres, a pesar de la abundancia que tengan. Otra vez, hay personas que tienen mucha abundancia, tienen mucha plata, muchas posesiones, pero no la disfrutan. Así que Dios los considera pobrecitos. Muy bien. Prosperar es tener de Dios salvación y victoria. Tener de Dios salvación y victoria. Vamos a ver varios versículos que nos hablan de lo que tenemos. En el Antiguo Testamento, la prosperidad estaba enfocada en la parte material, en la parte física. Pero en el Nuevo Testamento, la prosperidad viene de lo espiritual hacia lo físico y material. Nosotros tenemos prosperidad porque nosotros tenemos una salvación completa, una salvación eterna, una salvación genuina en Cristo Jesús. Vamos a leer estos dos versículos que dice así en Romanos 8, 1 y 8, 37. Todo junto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es interesante. Si tenemos salvación, entonces tenemos prosperidad. ¿Tenemos salvación? Entonces tenemos prosperidad, porque precisamente la palabra prosperidad significa eso. Tener salvación, tener victoria. Y nosotros tenemos eso ya. Y en el versículo 37 dice que no somos vencedores, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ya usted entonces tiene de parte de Dios prosperidad. Quiero aclarar algo. Eso no significa que ahora vamos a cruzarnos las manos, que ya no vamos a seguir trabajando, que ya no vamos a seguir cumpliendo nuestras obligaciones como creyentes. No, señor. Hay que trabajar duro mientras estemos en esta vida. Para eso vinimos. El trabajo no es una maldición, es un beneficio para nosotros. Es un recreo. No sé cuántos se han sentido más cansados cuando no trabajan o cuando no ejecutan algunas labores, porque siempre trabajamos, que cuando las ejecutan. Entonces, entendamos esa realidad. ¿Seguimos? Prosperidad es tener de Dios bienestar, tranquilidad, seguridad, felicidad y amistad. El Salmo 41:10 dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. El término allí levantar da la idea que la persona está segura, tiene beneficio, tiene bienestar. Y parte de la prosperidad es que ese beneficio puede disfrutarlo con otras personas. ¿Quiénes tienen amigos aquí? ¿Quiénes tienen amigos? Eso significa que usted tiene prosperidad. Decía uno de los grandes pensadores de este siglo, John Maxwell. Él dice que el bien más grande que una persona puede tener son personas. Todos los bienes materiales se acaban. Los seres humanos no necesitamos dinero. En el futuro, el dinero cubre necesidades. Pero las personas, las necesidades que cubren las personas son insustituibles. Usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene amigo, tiene un faltante muy grande que no lo cubrirá el dinero. Las carátulas de las personas que están allí metidas en esos billetes no van a aportarle lo que un individuo, lo que otra persona puede aportarle a usted. Si Dios nos ha dado seguridad, si Dios nos ha dado bienestar,
Si Dios nos ha dado tranquilidad, si Dios nos ha dado seguridad, felicidad, es porque tenemos también prosperidad. Y terminamos aquí con la I. Es tener de Dios todos los beneficios espirituales y materiales. Es interesante que este versículo en el Nuevo Testamento, el único versículo que nos habla de la prosperidad con amplitud, hay otro que el de 1 Corintios capítulo 16, pero vamos a leerlo juntos, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El creyente tiene una prosperidad muy amplia, porque Dios prospera su alma, Dios prospera su espíritu, Dios prospera su salud, Dios prospera su empresa, Dios prospera todo. La prosperidad del creyente es integral, integral. Por esa razón no podemos quedarnos callados cuando hay personas allá hablando en nombre de Dios, sacando términos de la Biblia que hablan de manera equivocada de prosperidad, una prosperidad que no tiene bases de la Biblia. La verdadera prosperidad es la que Dios da y no tiene que ver con plata solamente. Dios provee todo, inclusive los bienes espirituales. ¿Sí, hermano? La verdadera prosperidad incluye los bienes espirituales. Los bienes espirituales. ¿Cuántos bienes espirituales tiene usted? ¿Ya sacó la cuenta? ¿Ya sacó la cuenta cuántos bienes espirituales tiene? Lea Efesios capítulo 1. Tiene herencia. Está bendecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tiene el perdón de todos sus pecados. La redención en Cristo Jesús. Tiene inteligencia espiritual. Ha sido aceptado por Dios en Cristo Jesús. Y somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí. Entonces, ¿cómo se considera usted hoy? ¿Una persona que necesita ser prosperada o una persona que necesita disfrutar de la prosperidad que ya tiene? Muy bien, vamos a repasar entonces nuestro material o nuestro estudio esta mañana. No todo lo que se llama prosperidad lo es. Así que cuando usted vea que venga, que vamos a darle prosperidad, no todo es prosperidad. El dinero no significa prosperidad. Tener dinero no significa prosperidad. ¿Recuerdan ustedes qué enseña la falsa prosperidad? ¿Recuerdan? ¿Qué dicen? Hay que tener muchas riquezas. Hay que tener salud. Otra cosa que enseñan. Dominio, tener dominio. Esas son las enseñanzas de la falsa prosperidad. Pero vamos entonces a ver lo que la Biblia dice acerca de la prosperidad. Ahí se me quedó una. Dos se me quedaron. Prosperidad es tener la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios es tener prosperidad. Si usted tiene a Dios, usted ya es próspero. Prosperidad es ¿ser qué? Ser empujado o llevado por Dios. Sí, Señor, eso es prosperidad. Prosperidad es ser sabio, prudente e inteligente. Si usted tiene de parte de Dios esa provisión, es próspero ya. Prosperidad es hacer lo mejor y lo correcto. Muy bien. Hacer lo mejor y lo correcto. Prosperidad es tener ganancias. ¿Para qué? Para ofrendar. ¿Y para qué más? Para guardar. Para guardar. Es interesante que parte de la administración bíblica es que los creyentes, debemos aprender a ahorrar. A ahorrar. Prosperidad es tener ¿qué? Abundancia y también satisfacerse en eso que se tiene y satisfacción. Prosperidad es tener
Tener salvación y victoria. Muy bien. ¿Y tenemos? Muy bien. La H. Prosperidad es tener bienestar, tener seguridad, tener tranquilidad, felicidad y amigos. Amigos. Y por último, prosperidad, la I, es tener todos los bienes de parte de Dios espirituales. Todo eso. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dado el privilegio de tener tantos bienes, tantos beneficios. Vamos a darle gracias a Él porque hay muchas cosas que disfrutamos hoy en nuestra vida. Oremos.